Retomamos de nuevo las conferencias y comenzamos con una ponencia elaborada por nuestros compañeros Norma González, Juan Emilio Ríos, Carmen Sánchez Mergal, Ángela María Valdés y Felisa Torrebó. La ponencia la han conformado entre ellos. Se titula Mujeres escritoras reivindicando derechos a lo largo de la historia. Ya saben que cada ponencia se elabora entre 3, 4 o 5 autores como máximo y hay una persona que se encarga de aunar todos los pensamientos. Después la ponencia queda como si lo hubiese escrito una sola persona, va firmada, eso sí, por todos los que han intervenido, y en la mesa están todos los que han podido venir de los intervinientes, y la persona que la ha elaborado, que la ha aunado, es la que se va a encargar de leerla. Adelante. Buenas tardes, queridos compañeros, muy agradecida de que estéis aquí vosotros, muy agradecida al Ateneo Blasco Ibáñez por esta oportunidad que nos ha dado para demostrar o mostrar nuestros pensamientos respecto a los derechos humanos. Y aquí estamos para leer un pequeño resumen del trabajo que hemos realizado sobre las escritoras y la defensa de los derechos como escritoras a lo largo de la historia y del tiempo. A lo largo y ancho de la historia de la literatura universal, ha sido un hecho consumado en todas las culturas y naciones la discriminación de la mujer escritora en comparación con los hombres. El escritor Eduardo Galeano últimamente dedicó unas palabras a Nedwana, la pionera mujer poeta en su novela Los hijos de los días. Esta poetisa vivió en Irak y fue la primera poetisa de la que tenemos referencia y hace su escritura en cuneiforme. Y también fue muy perseguida por esta actividad. Este estigma también lo sufrieron autoras como Safo en el siglo VI a.C., quien defendió sus poemas a los diferentes y excluidos sociales y exhibió impúdicamente su homosexualidad e influenció la poética de grandes poetas como Cátulo, Horacio y Ovidio. También tenemos el ejemplo de Hipatía de Alejandría, de Gualada, la poetisa andalusí, que por amar a Ibn Saidún en secreto fue muy castigada, digamos, por la sociedad. Entre otras recordamos también a Christine de Pizarro, filósofa, poeta, humanista, escritora, autora de La ciudad de las damas, ya en 1405, donde inició la querella de las mujeres, un debate literario surgido en torno a la situación que vivían y su defensa frente a la subordinación que marcaba la época. Otra poeta importante fue Olympe de Gouges. Por ejemplo, ella utiliza el seudónimo de Marie Gouges y fue autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana ya en 1791, abolicionista, que fue detenida por su defensa de los girondinos en la época de la República Francesa, quien murió finalmente en la guillotina. Y decía, si la mujer puede subir al cadalso, también se le debería reconocer el derecho de poder subir a la tribuna. Sus trabajos fueron revolucionarios, defendió la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos de la vida pública y de la vida privada. En Inglaterra surgieron muchas escritoras que directa o indirectamente a través de sus escritos o de los personajes de su ficción lucharon por sus derechos como mujeres escritoras. Mary Wollstonecraft, esposa del escritor británico William Golding y madre de Mary Shelley, la mujer del poeta Shelley, autora de Frankenstein, fue abogada de los derechos de las mujeres y escribió A Vindication of the Rights of Women en 1792 y afirmaba que las mujeres no son inferiores a los hombres, a veces lo parecen por falta de educación. Retoma el tema Jane Austen, que escribe en la época georgiana sus 6 novelas. Se aprecia una novelización del pensamiento de Mary Wollstonecraft sobre la educación de la mujer. Y publica en esa época Sense and Sensibility, por ejemplo, con la única anotación que pone by a lady, o sea, escrito por una mujer, respecto de su autoría en 1810. La época esa, la época georgiana, marca el resurgimiento de la novela en las Islas Británicas, ligada, según Ian Watt en el ensayo The Rise of the Novel, al florecimiento de la clase media.
Una de las críticas que se le hizo a Watt es la exclusión de las escritoras de las novelas en su descripción de los siglos XVIII y XIX. Más de la mitad de los escritores eran mujeres que a través de la escritura conseguían cierta independencia económica. No siempre los trabajos eran buenos, pero sí que empezaron a participar las mujeres. Y Jane Austen las critica en su novela La abadía de Northanger. Era el momento en que empieza la influencia de Rousseau y su Émile y se empezaba a gestionar una educación basada en la razón, pero las mujeres estaban excluidas de esa necesidad educativa. Numerosos tratados de conducta para mujeres se hicieron populares en el siglo XVII, enseñando doctrinas morales y enfocando la formación hacia los aspectos domésticos, la religión y los talentos. Jane Austen aprovecha la oportunidad en sus novelas y critica a través de sus personajes estos talentos del que hablaban los hombres. Así dice Bingley, un personaje masculino en Pride and Prejudice, en Orgullo y Prejuicio, dice: me resulta increíble cómo todas las jóvenes tienen tanta paciencia como para cultivar todos estos talentos. Todas pintan, forran biombos o hacen bolsitas de malla. No habré conocido a una que no sepa hacer todo esto. Y estoy seguro de que jamás me han hablado de una chica por primera vez sin referírseme lo talentosa que era. O sea, la voz de Jane Austen a través de esos personajes. Ella abogaba por una educación liberal para la mujer ya en aquellos tiempos. Lo mismo pasó con Émile Brontë, la gran autora de Wuthering Heights, Cumbres Borrascosas, que publicó su obra, al igual que sus dos hermanas, utilizando nombres masculinos. Charlotte fue Carol Bell, Anne fue Acton Bell y Emily, ella misma, se llamó Ellis Bell. Y en 1846 las tres publicaron un volumen de poemas llamados Poems by Carol, Ellis and Acton Bell, y ellas decían que ponían ese nombre para que realmente las tomaran en serio. Otra escritora, George Eliot, usa este nombre de hombre para escribir su obra. El verdadero nombre de ella fue Mary Ann Evans y perteneció a la clase media rural de las Midlands. Muy conocida entre nosotros es Virginia Woolf, ya en el siglo XX, que nos dice que para hablar de las mujeres hay que mirar, aprender a mirar las cosas directamente, y concluye que con 500 libras al año de rentas seguras, las mujeres dejarán de ser en 100 años un sexo vilipendiado, protegido, débil o fuerte. Y llegó a importantes conclusiones. Una de ellas, en 1929, es que la presencia de las mujeres en la escritura avanza en relación directa con el avance de los derechos sociales y políticos. Avanza con la independencia económica. Avanza cuando las mujeres logran tener a room of one's own, una habitación propia que contenga esa libertad del cuerpo, de la intimidad, del pensamiento, de la imaginación, del tiempo y del espacio. Y estas profecías se han ido cumpliendo con el paso de los años, aunque este progreso no es el mismo en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque lo que es peor de ser pobre para una mujer es ser pobre en un país pobre. A pesar de todo eso, la dirección del pensamiento se ha ido aquietando hasta transformarse en un proceso de indagación en marcha, cada día más complejo, más profundo, más agudo. Podríamos seguir hablando de tantísimas autoras, tantísimas escritoras. Si vamos a España y a la América hispana, nos detenemos en el ejemplo de María de Zayas Sotomayor, escritora del siglo de oro, que escribió una colección de novelas ejemplares y amorosas que, si hubieran sido firmadas por Cervantes, hubieran tenido una notable fama. Pero claro, como era una mujer, pues fue dejada de lado. Tal es el caso de Santa Teresa de Jesús, que tuvo punto también de ser quemada en la hoguera por hereje. Es necesario destacar que el discurso dominante en el siglo de oro elogiaba la modestia y el silencio como cualidades que debían adornar a la mujer. Así decía Fray Luis de León en una apreciación bastante virulenta: es justo que se precien de callar todas, así aquellas a las que les conviene encubrir su poco saber,
como aquellas que pueden, sin vergüenza, descubrir lo que saben, porque en todas es no solo condición agradable, sino virtud de vida el hablar poco. Luis Vives también, en la instrucción de la mujer cristiana, un poquito de razón tendría a lo mejor. Luis Vives se muestra más tolerante a la educación de la mujer, ¿no? Para la que diseña un programa de formación lectora. Aspecto este que Fray Luis ni siquiera tuvo en cuenta. Aún así leemos lo que dice Luis Vives. Dice, no tiene tanta necesidad la doncella de ser bien hablada, como de ser buena, honesta y sabia, porque no es cosa fea la mujer callar, y es muy feo no conocer el bien y abominable obra el mal. Y así, ¿verdad? Por ejemplo, había mujeres que ocultaban su identidad, como hizo María Luisa Padilla, condesa de Aranda, y ella fue una de las prosistas más puras del siglo XVII. Y publicó sus 2 primeros libros, Nobleza Virtuosa y Nobleza Perfecta, manuales de conducta dirigidos a las mujeres de la nobleza. También hubieron autoras dramáticas que tuvieron problemas y optaron por el enmascaramiento de su verdadera identidad. Tal el caso de Leonor Meneses Norona, por ejemplo. Ella escribía bajo el seudónimo de Laura Mauricia o las comedias escritas por una dama sevillana, escudada así en el anonimato. Ese sentimiento de culpa que se ejercía sobre las mujeres, como es el caso de Sor Marcela de San Félix, hija de Lope de Vega, hizo que destruyera los 2 cuadernos que componían su autobiografía, junto con manuscritos de coloquios y poemas. Tales fueron las presiones recibidas, como, por ejemplo, por Sor Juana Inés de la Cruz, para que dejase de escribir. Como la modestia y la humildad eran virtudes exigidas a la mujer, la escritura era una transgresión de la regla. La sátira contra las bachilleras, las mujeres cultas, eran populares. Así Quevedo diría en El Buscón: yo no quiero las mujeres para consejeras ni bufonas, sino para acostarme con ellas. Y si son feas y discretas es lo mismo que acostarse con Aristóteles o Séneca o con un libro. El discurso de humilitas, o sea, de humildad, se convierte en algo social. La mujer entra en conflicto entre su deseo de escribir y la modestia para la que ha sido educada. Es común que las religiosas en sus escritos aludan a su ignorancia, a su flaqueza, a su debilidad. Así, María de Jesús de Ágreda habla de sí como mujer ignorante y pobre, vil gusano de la tierra y pobre mujer. Siempre me ha afligido mi insuficiencia e inferioridad. La dedicación al estudio era motivo de sospecha y desaprobación para muchos moralistas de la época. La vida cortesana les exigía, especialmente a Sor Juana, le exigía algunos vasallajes, por lo que decidió entrar en el convento como lugar de escape del mundanal ruido y encontrar su habitación propia, su celda, como diría Virginia Woolf en el siglo XX, y así fundó una tradición en la escritura de mujeres, la de reconocer y valorar sus saberes del espacio volátil de la oralidad al monumento de la escritura, y en consecuencia rescata no las grandes figuras patriarcales que siempre han esgrimido los textos bíblicos, sino la de las mujeres. Y así decía Sor Juana: porque veo una Débora dando leyes, haciendo militar como en lo político, y gobernando el pueblo donde había tantos varones doctos. Veo una sapientísima reina de Saba, tan docta que se atreve a tentar con enigmas la sabiduría del mayor de los sabios. Veo tantas y tantas insignes mujeres, unas adornadas por el don de profecía como Abigail, otras de piedad como Rahab, otras de persuasión como Esther y otras infinitas en otras especies de prendas y virtudes. La suya, la de Sor Juana, es la piedra fundacional de un largo camino en el que la escritura para las escritoras será un espacio de conquista y de apropiación. En la segunda mitad del siglo XIX, en el llamado romanticismo tardío intimista, aquí en España, a la altura de Gustavo Adolfo Bécquer, surge la magnífica figura de Rosalía de Castro, a la que siempre se le dedica menos espacio en los libros de textos, con la peregrina excusa de que parte de su obra, incluida su aclamada Follas Novas, está escrita en gallego, como si este no fuera un idioma oficial de nuestro país. Pero la razón principal de que aparezca en segundo plano es el hecho de ser mujer, pues sus obras no tienen nada que envidiar a las rimas ni a las leyendas del gran poeta y narrador
sevillano. Ella defendió a sus paisanos gallegos que se veían obligados a exiliarse a Madrid para trabajar en las fábricas y donde eran explotados hasta casi la esclavitud laboral y despreciados y humillados por su condición de gallegos y gente de campo. En 1857 la sociedad veía muy mal que una mujer escribiese. Lo vemos claramente en La Regenta de Clarín. Las tías de Ana Ozores, cuando descubren sus aficiones literarias, dicen: un revólver, una baraja o una botella de aguardiente. Aquella era una cosa hombruna, de hombres vulgares, plebeyos. Si hubiera fumado, no hubiera sido mayor la estupefacción de aquellas solteronas. Una Ozores literata. El marqués de Vegallana, por otra parte, ante el requerimiento de su opinión, expresó: los versos no son malos, pero más vale que no los escriba. No he conocido ninguna literata que fuese mujer de bien. Rosalía misma, en Las Literatas, en el capítulo 5, dice: las mujeres ponen en relieve hasta el más escondido de tus defectos y los hombres no cesan de decirte siempre que una mujer de talento es una verdadera calamidad y que solo una tonta puede hacer la felicidad de un mortal varón, poetisa o novelista, es decir, lo peor que puede ser hoy una mujer. Opinión de Rosalía de Castro. Muchos críticos se preguntan por qué Rosalía consiente el prólogo de Follas Novas. Al parecer no quería contrariar al marido, como le dice a él en una carta, y porque está enferma y cansada y porque sabe que su libro no va a gustar a esa sociedad de 1880. Rosalía da una imagen de mártir, de mujer sufriente en Follas Novas, consecuente con la idea de su esposo de que las mujeres no tienen biografía, dicho por Murguía, su esposo, en 1885, tal como expone en Los Precursores y repite en el prólogo. La vida de una mujer, por muy ilustre que sea, es siempre bien sencilla. La de Rosalía, como la de cuantas se hallan en su caso, se limita a 2 fechas, la de su nacimiento y la de su muerte. Lo demás solo importa a los suyos. Y ella replica: por lo que a mí respecta, se dice muy corrientemente que mi marido trabaja sin cesar para hacerme inmortal. Verso, prosa, bueno o malo, todo es suyo, pero sobre todo lo que le parece menos malo. Para mayor muestra del pensamiento de Rosalía en ese aspecto, es importante leer Las Literatas, Carta Eduarda. Ya a finales del siglo XIX, cuando el realismo estaba en pleno esplendor, codeándose con los grandes autores realistas, surgen las figuras de Emilia Pardo Bazán, que escribió una de las más grandes novelas españolas de todos los tiempos, como es Los Pasos de Ulloa, y Cecilia Bol de Faber, que prefirió enmascarar su nombre tras el seudónimo de Fernán Caballero para que pareciera escrita por un hombre, y que nos legó su inmortal novela La Gaviota. A pesar de las modernidades de finales del siglo XIX, a Emilia Pardo Bazán se le negó la entrada a la Real Academia de la Lengua Española por el mero hecho de ser mujer, cuando era una intelectual que nada tenía que envidiar a los hombres de grandísima talla del momento. Es sin duda la generación del 27, llamada por José Luis Cano la generación de la amistad, pues todos sus miembros, tanto hombres como mujeres, disfrutaron de muy buenas relaciones entre ellos, la que nos deja una nómina más numerosa de mujeres destacadas en el ámbito literario. Y surgen así las sin sombrero, esas mujeres, porque cuando llevar sombrero era un rasgo de distinción, de sumisión al régimen, de elegancia, de finura y de ir con las buenas costumbres, ellas decidieron no ponérselo jamás, lo cual les acarrió insultos, abucheos, incluso agresiones físicas. Algunas de estas mujeres fueron las esposas de algunos de los integrantes del 27, como María Teresa León, de Rafael Alberti, Concha Méndez, de Manuel Altolaguirre, Ernestina de Champurcín, de Juan José Domenchiva, y Zenobia Campoubrí, de Juan Ramón Jiménez. Y ellas hicieron unas obras fantásticas, pero fueron ensombrecidas por las figuras de sus parejas. Nombres como los de Rosa Chacel, Carmen Conde, Josefina de la Torre, Ángela Figuera, deben ser urgentemente reintegrados al lugar que les corresponde por calidad y compromiso con los tiempos que vivieron, como los de Maruja Mayo o Remedios Varo. Deberían de estar a la misma altura que Dalí dentro de la pintura surrealista o Duramar a la altura de Picasso.
En América del Sur tenemos en el siglo XX las voces de Gabriela Mistral, de Chile, Juana de Ibarburu y Delmira Agustini de Uruguay, Alfonsina Storni y Victoria Ocampo de Argentina, Teresa de la Parra de Venezuela, entre tantas, quienes siguieron los pasos fundacionales de Sor Juana, porque a partir de ella se han ido tejiendo redes cada vez más fuertes de reivindicación de espacios escriturales. No me voy a detener en todas ellas, solo voy a nombrar a Alfonsina Storni, que mostró una preocupación constante por la educación de la mujer y aprovechó todos los ángulos de su producción para enviar mensajes sesgados. En su rol de periodista, escribió en la revista La Nota en la columna Vida Femenina, donde comentaba los acontecimientos y hablaba de la irrupción de la mujer en el mundo laboral, describía el tipo de lectura que cada clase social de mujeres leía. El suplemento femenino del periódico La Nación, uno de los más conservadores de Argentina, hablaba de la educación de la mujer doméstica, de higiene y moda, y ella escribió una columna bajo el seudónimo de Tao Lao, como si fuera un nombre, y que ella hablaba de las profesiones de las mujeres, qué debían de hacer, cómo deberían fortalecer su personalidad, y respetaba las características discursivas generales de las columnas femeninas, pero ella le agregaba ciertos matices para educar, digamos, a la mujer. Tenemos también los escritos de Victoria Ocampo, de Teresa de la Parra, en fin. En los años 80 las escritoras latinoamericanas empezaron a reescribir la historia, esa historia de letra pequeña, esa escritura no monumental que abarcan esos ámbitos de la rutina, de las recetas de cocina, de las tradiciones, letras de canciones populares, temas variopintos que nos pintan o nos muestran una nueva realidad. Hablan de la cotidianeidad y aportan con ello visiones hasta ahora inéditas de sus realidades. Y así tenemos a Silvia Molina de México, Libertad de Pietrópolis de Argentina, a Silvia Moloy, a Luisa Valenzuela, a Cristina Peri Rossi y a tantísimas otras. Entonces, es muy triste ver cómo actualmente en las plazas públicas que se levantan los jardines de los poetas, donde solo vemos bustos de poetas hombres, como si las mujeres no hubieran escrito nunca. Los grandes premios literarios son recibidos por hombres en su gran mayoría, según dictan las estadísticas. Por suerte, actualmente, y gracias a la popularidad de Internet y los medios digitales al alcance de todos, ha hecho que la vida literaria sea más activa para ambos sexos y así tienen mayor posibilidad participativa. Pero no obstante, desde aquí demandamos que estas poetas sean estudiadas en su justa medida y que se les reconozcan con honores sus muchos méritos y sus grandes sacrificios. Reescribamos, por tanto, los libros de textos que estudian nuestros hijos, añadiendo en sus lugares de privilegios a estas grandes mujeres. Desde nuestro puesto de escritoras y escritores, de poetas, de artistas, de docentes, tenemos la gran tarea de ayudar a recuperar esa dignidad femenina. Nuestro ser integral, nuestro ser persona día a día, el romper las ataduras, el dejar a un lado las cadenas, no de forma alocada, sino conscientes de nuestro rico potencial para hacer vida y dar vida con dulzura, con delicadeza, pero con la firmeza que nos da la inteligencia, con nuestra autoestima bien alta, con la sabiduría que nos dan las vivencias y nuestra formación académica sin violencia. Entonces la humanidad, pensamos, que ha de avanzar si la vida y nuestros derechos se defienden, no con armas de muerte, sino con actos, con hermandad y absoluto respeto en el camino juntos. No dejemos que estos pensamientos sean solo una utopía. Muchas gracias a todos, especialmente a los compañeros que han participado en la redacción de este trabajo. Continuamos con la segunda ponencia después del descanso para comer. Se titula Juventud y Sexualidad. Está elaborada por los escritores José Romero, Seina Leoni, Antonio Prima y Encarna Beltrán. Donde quieras, José. Buenas tardes. Bueno, pues yo agradezco a mis compañeros que hayan participado en esta digamos, reflexión más que una ponencia, que es cortita, y hace 2 años me pasé un poco y este año voy a recobrar más tiempo. Bueno, es
es, digamos, una reflexión sobre la juventud, la sexualidad, y algo que yo he puesto porque después de meterte en este tema te das cuenta que es importante, y es la pornografía. La pornografía hoy está a flor de piel, y más en los jóvenes, y ahora os iré diciendo. Hablar de los jóvenes es hablar de un proceso de transición por el que pasamos de la dependencia a querer la independencia. Los jóvenes buscan muy pronto una plena autonomía, buscando la vida adulta sin llegar a serlo. Sí es cierto que hace 50 años los jóvenes se ponían a trabajar a los 14, 15 años, o incluso antes. En el caso de las chicas era diferente porque estaban de alguna forma excluidas en muchos aspectos, dependiendo de la clase social, y pasaban en muchos casos de los padres al marido, en muchos casos de ellos, o en una gran parte. La información sexual no era parte de la vida familiar, y cada joven, chico o chica, lo experimentaba como podía. Los que somos de la generación 50, 60, 70, el conocimiento sobre la sexualidad lo fuimos conociendo a medida que fuimos creciendo, en la mayoría de los casos en las mismas reuniones de amigos que se hablaban estas cuestiones sobre el sexo, la sexualidad, etc. Porque en las casas normalmente no se hablaba, y en los colegios pues prácticamente tampoco. Afortunadamente, en los últimos 25 años las cosas han cambiado en una gran forma. La sexualidad está relacionada con la comunicación, con el placer, con los afectos y las emociones. Hemos de tener claro que todas las personas somos sexuales. Tenemos un cuerpo sexuado que hace posible que nuestra sexualidad viva, se desarrolle, se transforme y se exprese. La educación sexual persigue que las personas se acepten, se sientan a gusto y cómo se sienten, y se relacionen siendo capaces de expresar sus deseos. Es responsabilidad hacerlo desde todos los ámbitos sociales, para así fomentar el desarrollo de relaciones afectivas sanas, en las que prevalezcan el respeto, la igualdad y el buen trato. Por tanto, si hacemos educación sexual de forma consciente y desde la más tierna infancia, favorecemos el desarrollo de la persona de una forma integral, sana, consciente y placentera. Como personas adultas, si les acompañamos en el desarrollo de su sexualidad y en el reconocimiento de sus propias necesidades y emociones, así como las de los demás, ayudaremos a empatizar con las personas de su entorno y a respetarla y a respetarse. La juventud comprendida entre 14 y 25 años pasan por momentos muy especiales de transición entre la infancia y la edad adulta, en el que se procesa la construcción de identidades y la incorporación a la vida social más amplia. La adolescencia y la juventud son conceptos socialmente construidos en virtud de los cambios y similitudes que acontecen en los ámbitos biológicos, psicológicos y culturales. Por consenso, se ha establecido que la adolescencia transcurre entre los 10 a 19 años y se define a la juventud propiamente dicha entre los 20 y 25. Es una información del Fondo de Población de Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud sostiene que la sexualidad humana abarca tanto relaciones sexuales, el coito, como el erotismo, la intimidad y el placer. La sexualidad es experimentada y expresada a través de pensamientos, acciones, deseos y fantasía. En la actualidad cada persona escoge cómo vivir sexualidad, aunque esta decisión suele cambiar a lo largo de los años. Se puede hacer una primera distinción entre quienes mantienen las relaciones sexuales dentro de la pareja, disfrutando del sexo que les lleva a la procreación en la mayoría de los casos, y quienes lo hacen para sentir solamente placer, sin ningún tipo de compromiso, solo sexo por el placer. Esta última característica podríamos decir que se está dando mucho en los jóvenes de hoy, ya que su deseo de experimentar la llevan a flor de piel y las hormonas que las tienen alborotadas. Es bueno tener claro que la iniciación sexual de los jóvenes chicos, chicas, ocurre antes, en muchos casos, que llegue la información y conocimiento a través de los padres, educadores o en colegios. Esa falta o esa escasez de conocimiento e información, o digamos, no tener una mayor información en su crecimiento sobre la sexualidad, les puede llevar a momentos de vulnerabilidad, como exposición a situaciones de riesgo, ausencia de preocupación, con medidas preventivas en las relaciones al uso del preservativo como forma de protección del embarazo y de la infección.
Cada vez con mayor celeridad, los jóvenes de todo el mundo se abren un hueco en el poderoso mundo de Internet, un universo de dimensiones extraordinarias en el que actualmente podemos encontrar cualquier tipo de contenido. El auge de las nuevas tecnologías, en algunos casos la falta de control, ha favorecido que hoy en día accedamos libremente a páginas de cualquier temática, como ya se ha dicho esta mañana en otra ponencia, independientemente de que su material no sea el más apropiado para el usuario. Por ese motivo, en los últimos años se ha disparado el consumo de pornografía en la población más joven. Un joven con móvil y con internet tiene un abanico de páginas pornográficas a su alcance totalmente gratuita. Un hecho que puede crear un incremento de las actitudes machistas al ver a la mujer como un mero objeto de consumo al que puede poseer como le dé la gana. Esto lleva a ofrecer una visión distorsionada de la realidad. Aunque en la adolescencia se tenga curiosidad por lo sexual, lo primordial es recibir una educación sexual basada en valores y no restringida a un solo modelo sexual. Los jóvenes cada vez se inician antes las relaciones sexuales. La edad en la que comienzan a mantenerlas se sitúa, lo último que he podido así encontrar en determinados informes, entre los 14 y 15 años, pero no se han sentido satisfechos. Según diferentes investigaciones públicas, un 33% de jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 21 que ya han tenido relaciones sexuales han experimentado problemas preocupantes en el último año. Algunos de esos problemas están relacionados con la disfunción eréctil o con el alcance del clima. A veces incluso el problema viene desatado por el alcance del orgasmo demasiado rápido en el caso de los hombres. Muchas jóvenes que han comenzado temprano afirman que no pudieron alcanzar el orgasmo durante 2 o 3 primeros años de actividad sexual, o que incluso tienen problemas en las relaciones, problemas relacionados con la excitación o el dolor durante el coito. Sin embargo, en el caso de los varones sucede todo lo contrario, y es común encontrar problemas relacionados con la eyaculación precoz. Ante la falta de información sexual o una mayor información para los adolescentes en colegios, instituciones e incluso en la propia residencia habitual, los jóvenes lo tienen claro y ellos mismos se encargan de formarse en el terreno sexual a través de Internet. Se sabe que cada vez el consumo, como he dicho, de pornografía se hace a edades más tempranas. Hay niños que con 10, 12 años acceden a estos contenidos y hay que analizar cómo puede afectarle, ya que no son adultos, no tienen un mapa de la sexualidad todavía formada, alerta el presidente de la Sociedad Galega de Sexología, Emilio López Basto. El cerebro en niños y adolescentes todavía está en desarrollo, tiene que desarrollar sus habilidades sociales, comunicativas. Son muchos los niños de 10, 12, 14 años que tienen un móvil en la mano con el que puede acceder a cualquier tipo de pornografía. Y a esas edades, lleva a desvirtuar el modelo de relaciones sexuales ante la facilidad del acceso. Comienza buscando pornografía explícita y así va subiendo hasta cosas más transgresoras, que no es lo mismo que consuma un adulto que tiene el concepto de la sexualidad más o menos formado que un adolescente. Los adolescentes que ven pornografía se desorientan durante la fase de desarrollo en la que están aprendiendo a lidiar con su sexualidad y también cuando son más sensibles a la incertidumbre de sus creencias sexuales y sus valores morales. Un estudio mostró que los adolescentes expuestos a los altos niveles de pornografía tienen un nivel más bajo de autoestima sexual, porque ven lo que ven, se lo comparan a ellos mismos, por lo cual su autoestima baja. Existe también una relación significativa entre ver con frecuencia pornografía y los sentimientos y las sensaciones de soledad, incluyendo graves depresiones. El alto consumo de la pornografía en la adolescencia puede ser también un factor de importancia en los embarazos. La pornografía en la sexualidad a tan corta edad tiene muchos efectos negativos que estamos y se está viendo en niños, los que son niños todavía, al respecto, que suelen presentarse en adolescentes principalmente. Primero, distorsión de la realidad. Si los adolescentes no han tenido relaciones sexuales, buscarán que su encuentro sexual sea similar y que su primera pareja tenga las mismas características que alguna actriz del mundo de la pornografía. Es lo que ven. Es lo que ven en una mujer y quieren eso. Hacen una comparación de cómo quieren que sea su pareja e intentan someter a su pareja a todas esas imágenes que tiene marcada vista en una película pornográfica. El aislamiento. Más que conocer a otras personas de su edad, el adolescente puede preferir
permanecer en su habitación para poder ver esas imágenes, ya que le lleva a excitar y se siente bien viéndolas. Su conducta. Las imágenes podrían influenciar su actividad sexual, haciéndolos pensar que las mujeres pueden ser violadas, menospreciadas y maltratadas, porque es lo que ven en las películas pornográficas. El hombre somete a esas actrices pornográficas a todo tipo de vejaciones, por lo cual ellos también intentan hacerlo. Puede disminuir la felicidad, la pornografía larga puede disminuir la felicidad sexual de una persona, pues tanto chicos, chicas como chicas verán sus parejas como personas que no cumplen luego las expectativas que ellos han visto en las personas que hacen ese tipo de películas. La violencia, y esta es una gran parte que está pasando. Ayer ya había una noticia de que unos chicos en un colegio habían violado a otros chicos. Estamos hablando de 13 años, 14 años. Estamos hablando de esa edad. La exposición a formas violentas de pornografía puede llevar a actitudes y comportamientos antisociales. Los espectadores varones tienden a ser más agresivos hacia las mujeres, menos sensibles al dolor y al sufrimiento de las víctimas de violaciones, y mucho más dispuestos a aceptar varios mitos acerca de las violaciones. De hecho, se está dando muchos casos de jóvenes en manada, las violaciones en manada. Eso está proliferando. Que violan a chicas sin ningún tipo de consideración, ni siquiera de tener ese momento de decir, pues me he equivocado, no llegan a pensarlo. La privacidad. Los jóvenes no están conscientes del peligro que implica mostrarse en internet desnudo, otra de las cosas que se está dando, o semidesnudos. Pueden provocar letales actitudes para satisfacer esos deseos momentáneos a los que están dando en muchos de los tiempos que vivimos, chicos y jóvenes, que se pasan fotos desnudos o semidesnudos porque quieren tener o más amigos o quieren o tienen esa relación con alguien y empiezan un poco pues a desnudarse, algo que está pasando. Ya para terminar, la sexualidad en los jóvenes de hoy es un gran problema que tiene esta sociedad y que hay que atajar, ya que se nos presenta una sociedad futura con muchos problemas, muchísimos, y el tema de la violencia de género viene de muy cercana edad, empieza a salir. Problemas que derivan en una pérdida de sensibilidad hacia el concepto pareja. Lo ideal, creemos, sería que los jóvenes tuvieran la opción de realizar todas estas preguntas en casa, todo tipo de preguntas, a sus padres y hermanos, sin necesidad que se trate el tema como un tabú en pleno siglo XXI. Por eso, los padres con hijos en edades adolescentes deben aprender a comunicarse con ellos y a darle libertad para preguntar sus dudas sobre amor y sexualidad. Es la mejor manera de evitar problemas sexuales más graves e incluso embarazos no deseados. Por último, para terminar, la educación sexual es un recurso fundamental que todas las comunidades educativas deberían usar a la hora de formar a niños y jóvenes, como una asignatura, no como una breve reseña un día determinado o 3 días en todo el curso. Montarlo como una asignatura fundamental en el crecimiento de niños y jóvenes en sus etapas desde que empiezan su asistencia a los colegios. Muchas gracias. Tengo que decir que el profesor Robinson ha venido desde Colombia expreso para estar con nosotros y leer esta ponencia. Muy bien. La siguiente ponencia está elaborada por los escritores Héctor Rico, Juan Félix Vaca y Robinson Lizcano. El título es La injusta justicia. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a Isabel, a Ángela, que es de mi tierra también, por la invitación a este maravilloso grupo. Y esta mañana, tratando de ubicarme entre los dos horarios, apenas llegando esta mañana a la madrugada, por eso no pude almorzar con ustedes, pero muy contento de estos espacios de reflexión respecto de la paz y de respecto a los derechos humanos. Y más al compañero Juan Félix Vaca, que está aquí presente, que también es de Latinoamérica, de Perú, y muchas cosas que dentro de la injusta justicia en nuestros países han ocurrido. Voy a leer entonces la ponencia, también quien no estuvo acompañándonos, que es Héctor Rico, quien coordinó este escrito. Los hombres que nacen en ausencia de justicia o bajo un sistema que precariza sus contenidos
son condenados en su inocencia. Lejos de su amparo, viven en la intemperie, con una vaga vislumbre de esperanza y prosperidad, resignados a la pérdida de sus derechos, habitando un mundo de constante antagonismo, sin la posibilidad de comunicar su pensamiento y desconfiando las ideas y costumbres. Creo que ha sido, o creemos que ha sido un tema a nivel de muchas naciones, en lo que es justicia y en lo que es injusticia. Muchas personas, muchas comunidades sienten que las determinaciones que se adoptan son injustas, así estén sobre la base o sobre el legado de una justicia particular. Ven la ley como una deformidad que solo atiende ciertas minorías, sin correspondencia con otros colectivos, oyendo como una declamación que cada hombre está sujeto a un fatal determinismo. La relatividad y contradicción no pueden ser elementos constitutivos de una ley. De ese modo, su presencia se oscurece y pierde identidad, y toma ininteligible y deviene en pesimismo, en desánimo, para quienes la imaginan como salvación, como equidad emancipada de todo sectarismo. Su ausencia o presencia, apenas perceptibles, provocan desprotección social, marginalidad, un vacío moral, un sinsentido. La justicia y sus beneficiarios se ven acosados por una invisible manipulación que emana de los grupos de poder. En ese sentido, me adentro al concepto de justicia, como todo aquello que debe hacerse desde lo razonable y equitativo, otorgarle a cada quien o a una sociedad lo que le corresponde en derecho, y la injusticia como aquella que se desprende como ausencia general o parcial de la primera. Su ausencia es también una inexorable expresión de violencia. En América, la ley se está utilizando como arma destructiva para desestabilizar a los gobiernos, como una táctica de guerra no convencional que se conoce con el nombre de lawfare, un uso abusivo de los procedimientos legales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad. Esta nueva estrategia apela al uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública o inhabilitación de adversarios políticos, hablando de derechos políticos y civiles. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno, de forma tal que ésta sea más vulnerable que la acusación sin pruebas. Se hablan algunos teóricos de los tres poderes de la democracia: el poder judicial, el poder ejecutivo, y el poder ejecutivo, judicial, pero también se habla de un cuarto poder, que es el poder de la comunicación. En esos tres poderes, del legislativo, que hace las normas, el ejecutivo, que las aplica, de la justicia, que los administra, se habla que hay un cuarto poder que está oculto, que es el de la comunicación. Su ausencia es también inexorable y expresión de violencia. El desamparo que provoca una justicia deficiente o definitivamente ausente propende al surgimiento de múltiples fantasmas que expanden la violencia en el interior y exterior del corpus social. Estas conspiraciones dan origen a la injusticia, que es lo opuesto a la justicia, lo ilícito, lo nefasto, a toda acción lesiva que atenta contra los derechos humanos cometida por un ser inteligente que se vería dominado por la ambición, que puede formar organización con personas afines a su ideología política o religiosa, quienes ocupen cargos de relevancia en un gobierno, incluyendo la cúpula militar, policial, poder judicial, empresarios, cadenas de televisión y radios, que estarían amparados por impunidad jurídica, concedida por las esferas más altas del gobierno, poderes del Estado, como le comentaba, el legislativo, ejecutivo, judicial, y el de la comunicación ahí detrás, y empresarios de aquel país que habrían recibido grandes cantidades de dinero a cambio de su silencio y brindar seguridad a su patrimonio. Autoridades de una nación que habrían caído cobardemente en las garras de la corrupción, conllevados por su egoísmo, de sentirse poderosos y cegados por la avaricia, transferiría sus cuantiosas fortunas hacia paraísos fiscales en la complicidad de familiares y amigos que serían testaferros. Hoy en día en Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, hay todo un tema político y judicial por la empresa Odebrecht, que es una empresa brasilera que ha hecho contratos grandes con los diferentes estados y gobiernos, y muchos han estado en la cárcel, han entrado en esos procesos. Yo creo que hace poco se dio la noticia del expresidente del Perú, que decidió el suicidio antes de entrar a los procesos judiciales, y que en Colombia
al menos Perú ha avanzado un poco en el ejercicio jurídico, pero en Colombia muy poco con los temas de acceder a estas prebendas con empresas para tener obviamente algunos beneficios, tanto políticos y económicos, que estarían amparados por impunidad jurídica concedida por estas esferas. Autoridades que habrán cometido abuso de poder en la maquinación a dedo para entregar esa organización las licitaciones públicas del Estado, como les comentaba, incrementando con esta nefasta modalidad la deuda pública, que con el visto bueno de los acreedores mundiales y por la intervención directa del gobierno de países interesados en la que la economía y las industrias de este país se destruyan. Situaciones como Colombia, la avenida El Dorado en Bogotá, que une el aeropuerto con la ciudad, lleva alrededor de 10 años en construir si no se ha terminado por temas de corrupción, y el fiscal anticorrupción en la cárcel en este momento por corrupción. En esos pueblos, ante su crucial desaparición, tan solo podrán alzar efímeras protestas que fácilmente serán acalladas por los gobiernos, que dirán que ellos cumplen con la ley aprobada por el Congreso de facilitar la operatividad de estos países a quienes llaman amigos, consumando con esta ilícita relación la sumisión de los poderes del Estado ante esta organización criminal, que exigiría cambios en la legislación para obtener la vía libre en su apropiación desenfrenada del patrimonio de cada uno de estos estados. Entreguismo de la riqueza para unos pocos, que despertará las voces de indignación patriotas que se unirán valientemente en protestas callejeras. Gesta popular que multiplicará en los gobiernos el odio perverso contra el pueblo, que para defender su sistema lucrativo aplicarán severos recortes en la ayuda de salud y educación, escasos de puestos de trabajo para ahondar en el sufrimiento del pueblo. Los inmigrantes, con conocimientos técnicos y buena conducta, encontrarán abierta la puerta de las oportunidades para su nueva vida. Para otros será más difícil y lento, pero conllevados por su voluntad de hacer bien las cosas, conseguirán reinsertarse en la nueva sociedad que los acoge. El caso de Venezuela, en América Latina, un caso bastante complicado, en Colombia un tránsito para Perú, Venezuela, de los hermanos venezolanos. Al final del túnel, en la oscuridad que delimitó el tiempo incierto, plagado de sufrimiento, se abrirá paso a una nueva vida iluminada por la luz precursora que traerá el sosiego y la paz para aquellas personas que se vieron castigadas, reprimidas y ultrajadas por las autoridades de sus países. Porque es tarea de todos mantener vigente la supremacía de la ley, amparada en la Constitución de cada país, que la conservación de los derechos humanos y el cuidado de los mismos, la asistencia sanitaria, la seguridad y la educación dentro del marco solidario que haga la armonía de su felicidad. Todo esto dicho en potencial y desafortunadamente es lo que ocurre y se constata día a día como la ley manipulada por quienes detentan el poder de una nación. Que la injusticia amenaza la paz social de un país pareciera una verdad irrebatible, sobre todo en esta época de constantes agitaciones y fatales consecuencias. Colombia, por ejemplo, ha padecido una extensa secuela de graves enfrentamientos entre fuerzas insurgentes y gubernamentales, y hoy transita por una senda de paz que se torna más conflictiva que venturosa. La paz en Colombia y en muchos países de Latinoamérica se ha convertido en un tema político de polarización y no el sentido verdadero de unas relaciones sociales justas. Con la firma de los acuerdos de paz se ha generado una enorme polarización entre el pueblo colombiano en cuanto a retomar las medidas belicistas o fortalecer los acuerdos pacifistas que incluyen pasar de una justicia ordinaria a una justicia transicional. Y en esto me detengo un poco en el tema de justicia. Hay tres conceptos importantes en justicia, no solamente la ordinaria, sino la justicia transicional, la justicia restributiva y la justicia restaurativa, que es un concepto diferente. La justicia ordinaria es la que en Colombia y en otros países se espera que con la retribución de un castigo igual o superior al que cometió, se pueda retribuir a la víctima. ¿Qué quiero decir? Se piensa que con la idea de limitar la libertad de una persona, queremos retribuir ese daño que hizo. Pero en ocasiones ha sido hasta injusta esa determinación con la misma víctima. Eso ha ocurrido en Colombia. Muchas madres de familia que sus hijos han fallecido en algo que en Colombia se han llamado falsos positivos. En Bogotá, en uno de sus barrios más deprimidos, que se llama Soacha, tomaban a jóvenes en la calle, el Estado, los llevaba con algunos temas de darle trabajo, se desaparecían 1 o 2 meses y luego aparecían con camuflados de la guerrilla y con un tiro porque habían sido ultimados por ser parte de la guerrilla cuando no era cierto. ¿Qué pedían estas madres? Cogieron a los generales del ejército porque necesitaban
demostrarle al Estado de que tenían en sus estadísticas, habían involucrado todo el proceso de justicia, entre comillas. Pero para estas madres, por más que era justicia en la cárcel de algunas personas, le era injusto esa justicia retributiva. ¿Qué querían ellas? Una justicia restaurativa. Y la justicia restaurativa es al menos escuchar la verdad y sentirse por qué a sus hijos y por qué a muchos de las víctimas del conflicto los han desaparecido, los han ultimado. Por eso aparece ahora el tema de justicia transicional. La polarización impulsada por el mismo gobierno ha favorecido la desaparición forzada y asesinato de muchos líderes sociales, en su mayoría el sector rural, incrementados entre el año 2018 y 2019. Sigo hablando de Colombia. Del 2016 al 2019 han fallecido o han ultimado 837 líderes sociales. Yo en Colombia soy rector de un colegio. Una madre de familia me decía hace algunas semanas, hablando del cuarto poder, el poder de la comunicación, tenemos, vuelvo y retomo, el legislativo, ejecutivo y judicial de la comunicación, que su hijo le decía a ella, porque ella iba a ir a un curso de líderes y de liderazgo. Entonces le decía, mamá, ¿para dónde vas a ir? Voy a un curso de liderazgo. Y le decía a este niño de 8 años, mamá, no vayas porque no me gusta que tú llegues a ser líder. ¿Qué muestran los noticieros? Asesinado a un líder social, una lideresa social. Y preguntaba ella a su hijo, ¿y por qué no quieres? Yo no quiero perderte, mamá, porque lo que yo estoy viendo en las noticias y en la neurolingüística es que no es importante ni bien ser líder, es mejor no serlo. Uno de los aspectos importantes de la reconstrucción del país concierne en cimentar procesos de reconciliación. En ese sentido, el perdón concierne a una manifestación emocional que solo cada individuo determina de acuerdo a las circunstancias propias y a su cosmovisión, pero también al grado de afectación de su agresor. No es un aspecto impuesto ni determinado por procesos jurídicos o sociales, sino que corresponde a una determinación particular, necesaria en la construcción y decodificación de la forma como se puede abordar el conflicto, o en su efecto la violencia. Es pertinente precisar que el conflicto es inherente a las relaciones sociales y en muchas ocasiones importante en la construcción de los patrones comportamentales que se medien en un grupo. En este orden de ideas se asume el trabajo realizado por Johan Galtung en cuanto a las clases de violencia que se pueden manifestar en una sociedad y que Ramírez trae en términos de lo siguiente. El teórico noruego Johan Galtung ha desarrollado conceptos de paz desde la concepción de violencia directa, estructural y cultural, teniendo como contrarias la paz en las mismas denominaciones. En esa violencia directa es la que nosotros estamos viendo a diario, la que vemos que hubo asesinatos, violaciones, la que se evidencia, pero otras que aparecen y que preocupan mucho la estructural, que es más de los estados, hablando de derechos sociales, hablando de derechos económicos, hablando de derechos culturales y derechos políticos también, que las estructuras y los sistemas traen. Pero hay otro que es peor y que no se ve, que es, y que dice Galtung, que es la violencia cultural. En este tema de justicia e injusticia queremos retomarnos en el grupo que hemos discutido, que no solamente podemos decir que la injusticia viene de esa violencia estructural que está en manos de los estados y los gobiernos. También mucha injusticia viene de esa violencia cultural que se ve en los más mínimos relaciones sociales, como es la familia, la relación de pareja, las relaciones en los colegios, las relaciones con los vecinos, las relaciones sociales que se dan directamente y que en ocasiones son muchas malas injusticias que puedan presentarse allí, pero que se comienzan en algo muy grave, que es a naturalizar. Los retos para la construcción de la reconciliación se abordan en la medida en que los ciudadanos se sientan comprometidos en la construcción del tejido social, se sientan responsables directos, dejando de ver el problema como una responsabilidad del Estado, dando la oportunidad de encontrarse con el detractor, escuchar su verdad y reconstruir colectivamente a partir de una transición en el marco jurídico donde el centro del mismo sean las víctimas. En Colombia solamente llevamos hace 15 años que se reconocen las víctimas como tal. Estados donde los mínimos vitales sean atendidos como derechos fundamentales y participando debidamente en la reconstrucción de una cultura donde el conflicto no escale en violencia. Es obvio que la ley debería aplicarse a todos por igual, sin importar la clase social de individuo juzgado, ni su rasgo político, ni su riqueza, sin hacer uso de un criterio de doble vara o doble rasero, según quien sea la persona que deba comparecer ante una corte. El lawfare, tema que hemos tratado someramente, es una construcción jurídica anticonstitucional que utiliza la doble vara para lograr sus objetivos. Mediante este método, la persecución judicial se ha exacerbado últimamente contra funcionarios del gobierno y contra líderes sociales,
donde el Estado recuperó su protagonismo en materia económica, social y revalorizando lo público. A su vez, la corrupción va ocupando los primeros puestos entre las principales preocupaciones de los latinoamericanos, igualando los problemas económicos. Los medios de comunicación masivos y concentrados, el doble rasero de la ley, el timing político, la reorganización del aparato judicial son temas importantes para ver lo injusto como justo, en la medida de lo posible, desde las relaciones humanas. Estas operaciones obtuvieron un rotundo relativo éxito en distintos países de Latinoamérica y según el lugar en que se aplicaran han cambiado sus denominaciones. Por ejemplo, en Brasil, la operación Lava Jato se inició en 2009 y tomó impulso en 2013. Fue la principal herramienta para desprestigiar al gobierno de Dilma Rousseff y a los miembros de su partido. Definitivamente hablar en Latinoamérica de paz, quienes hablamos de paz, somos considerados de izquierda, comunistas, no de derecha o ultraderecha, son los temas de polarización. Algunos de los líderes sociales, algunos de los líderes políticos, presidentes que han pasado, que han tocado el tema de la paz, como Dilma Rousseff, son tocados como comunistas. En este momento hay posiciones no tan, digamos, divergentes entre derecha e izquierda, sino al menos de puntos medios, hablando de temas de justicia transicional. Los temas tratados no son abstracciones ni elementos de ficción, corresponden a una realidad más vasta de lo que se puede imaginar. Estos procedimientos espurios convocan una doble moral de tratamiento con consecuencias lesivas para personas e instituciones y poco tienen que ver con la justicia que se define como principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Esto de verdad también a ustedes, los que viven en este hermoso continente, nos ha tocado, y quiero leer un fragmento muy corto de Clarinette Chávez que ha hablado sobre el tema colombiano. Ante el trino del expresidente, de un expresidente, no lo voy a nombrar, de Colombia hace muy poco, en el que se pronuncia contra los eurodiputados, luego de que estos solicitaran al presidente actual, Iván Duque, que cumpla con los acuerdos de paz que se están desmoronando en Colombia y apruebe la normatividad que da claridades jurídicas a la Justicia Especial para la Paz, decía en este trino este expresidente: eurodiputados piden cumplir acuerdos y solicitan aprobación de la ley estatutaria. Siempre exigieron impunidad y nunca injusticia. Solo queda decir que es una respuesta lamentable de un exmandatario para un continente que nos ha enseñado que la unión es importante para el desarrollo de la paz. Esto ha polarizado el país. La paz se ve como los que trabajamos por la paz se ve que queremos la injusticia. ¿Por qué? Porque los que no quieren trabajar la paz quieren solamente capturar a los victimarios, que paguen años de cárcel, pero las víctimas no sean reconocidas desde su sentir con una justicia restaurativa. Para terminar, en lo que concluíamos con el grupo importante de esto de injusta justicia, con estas comprobaciones es posible discernir el porqué de los términos antagónicos expuestos en el lema de esta ponencia. Es un principio moral, la justicia, que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. A veces, dando la cárcel a victimarios no lo que le corresponde o quisiera la víctima. En la esperanza de que prevalezca la verdad, íntimamente ligada a la justicia, sobre los artificios que se construyen en las sombras. Somos todos responsables, y aquí quiero precisar para todos, muy cariñosamente, somos todos responsables de las prácticas justas en nuestro actuar. No solamente lo vemos como la violencia estructural que habla Galton, que eso le corresponde exclusivamente a los gobiernos del sistema. No es responsabilidad exclusiva de cada Estado. En este orden de ideas, finalizamos precisando: la paz y la justicia son un derecho y un deber. No se imponen ni se posponen. ¿Usted qué propone? Muchas gracias. Un saludo muy cariñoso desde aquí a don Héctor Rico, que está en Argentina y él ha sido el encargado de Quédate fuera, niña. Saludos. La siguiente ponencia se titula Integración, Mediación, Inclusión de las regiones a los valores. Está escrita por los ponentes y miembros del Ateneo Blasco Ibáñez, Rosa María Llorens y José Carlos Llorens. Donde quieras. Buenas tardes. Nadie tiene o nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Así comienza nuestra ponencia.
Esto lo ha dicho Eleanor Roosevelt, primera presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos. Integración e inclusión. El concepto de educación inclusiva es más amplio que el de integración y parte de un supuesto distinto, porque está relacionado con la naturaleza misma de la educación regular y de la escuela común. La educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una discapacidad. Se trata de un modelo de escuela en la que no existen requisitos de entrada, ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación. Todos los niños y jóvenes del mundo, con sus fortalezas y debilidades individuales, con sus esperanzas y expectativas, tienen derecho a la educación. No son los sistemas educativos los que tienen derecho a un cierto tipo de niños. Es por ello que el sistema educativo de un país es el que debe ajustarse para satisfacer las necesidades de todos los niños y jóvenes. En muchas ocasiones hemos escuchado términos en la escuela como inclusivo o integrador. Entendemos que ambos términos significan lo mismo, pero esto no es cierto. La integración educativa, recogida en el decreto 104 de 2018, la entendemos como aquel proceso en el que los alumnos con discapacidad se adaptan al resto de la comunidad educativa. En cambio, la inclusión educativa lo que implica es el derecho a ser comprendido en su singularidad y es la comunidad educativa la que debe de adaptarse al alumno. La diferencia fundamental entre estos dos conceptos, inclusión, valora la diferencia como la oportunidad de enriquecimiento de la sociedad basado en principios como la equidad, cooperación y solidaridad. En un sistema de integración, la diferencia se ve como una característica determinante para pertenecer a un grupo, como un subgrupo dentro de otro grupo más grande. Con un sistema integrador se disfrazan las limitaciones de los alumnos. En cambio, en un sistema inclusivo, estas limitaciones se convierten en el punto fuerte del grupo clase. Lo que pretende la inclusión educativa es eliminar las barreras que impiden ser parte activa del sistema educativo y social. Integración social es, por ello, un proceso dinámico y multifactorial, que supone que la gente que se encuentra en diferentes grupos sociales, ya sea por cuestiones económicas, culturales, religiosas o nacionales, se reúna bajo un mismo objetivo o precepto. Asimismo, además, la integración social también podemos hablar de la conocida como integración racial. Con ella lo que se persigue básicamente es que exista una igualdad real entre las personas independientemente de la raza y que se desarrolle una cultura donde exista la tolerancia necesaria para que todas las culturas tengan cabida y sean respetadas, entre otros objetivos. La integración no busca equidad del grupo, sino tratar las individualidades de cada alumno sin que formen totalmente parte de este grupo. Debemos de luchar, pues, por la inclusión, es decir, entender nuestro grupo como un conjunto lleno de diferencias que nos ayudarán a enriquecernos como personas. ¿Qué significa inclusión educativa? Según la UNESCO, la inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión de la educación. Involucra cambios de modificaciones en contenidos, etc. Y además incluye a todos los niños del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad de un sistema regular educar a niños y niñas. Se basa en el principio en que cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos y deben ser los sistemas educativos los que están diseñados y los programas educativos puestos en marcha teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas características y necesidades.
Se ocupa de aportar respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades educativas en contextos pedagógicos escolares y extraescolares. ¿Cómo se puede integrar a alumnos estudiantes en la corriente educativa? Pues esto es un método en el que se reflexiona sobre cómo transformar los sistemas educativos a fin de que respondan a la diversidad. La educación es un derecho, no es un privilegio. Parte de la defensa de igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas y facilitar la participación de todos los estudiantes vulnerables a la exclusión y a la marginación. La educación, además, inclusiva, significa que todos los niños y jóvenes, con o sin discapacidad o dificultades, aprenden juntos en las diversas instituciones educativas, en preescolar, en el colegio, escuela, postsecundaria y en las universidades, con un área de soportes apropiada a las necesidades que tengan. Se enmarca dentro de la pedagogía y propone la eliminación de barreras que limitan el aprendizaje o la participación. La educación especial, dedicada a crear acceso educativo a personas con aptitudes o bien sobresalientes o con alguna discapacidad, es una de las áreas específicas en la que la inclusión educativa busca incorporar a ciertos individuos a esta educación universal. La inclusión educativa es un proyecto. Lo que quiere es involucrar a los agentes sociales y políticos en esta materia para desarrollar metodologías específicas de inclusión, bienestar socioafectivo y hacer que los lugares educativos sean espacios accesibles para todos y equipar los centros con materiales, herramientas pedagógicas específicas, como por ejemplo material del sistema Braille, lenguaje de signos, etc. El orientador o orientadora educativo es imprescindible y es el pilar básico encargado de favorecer las prácticas inclusivas y contribuir a la dinamización pedagógica y asesorar a la comisión pedagógica de los centros para planificar y desarrollar las medidas de respuesta educativa para la inclusión en su proyecto educativo de centro, que se llama PEC, en la programación general anual, PGA, y en la planificación anual para la mejora, PAM, y evaluar sus resultados para incluirlos en la memoria anual. La diversidad en el ámbito de la inclusión educativa abarca todos los aspectos como la diversidad étnica, cultural, social, física, teniendo como base la igualdad de oportunidades para todos y el principio de no discriminación. Pensemos por un momento, imaginémonos un círculo cerrado en el que hay niños y niñas diferentes. Y en la periferia pensemos que hay niños y niñas con algún tipo de minusvalía, deficiencia o alguna sobredotación. Si estos niños y niñas se encuentran en el exterior y no comparten lo de la mayoría, estamos en un momento de exclusión, están en la periferia. ¿Qué sería la segregación? Los mismos niños y niñas que hemos dicho en un círculo cerrado y en otro subcírculo más pequeño, aquellas personas, individuos, niños y niñas que tengan algún tipo de deficiencia o necesidad educativa especial. Tendríamos dos y sin embargo no se juntarían, no participarían de lo que es la educación y la inclusión. La integración lo que pretende y lo que persigue y lo que consigue es que dentro de un grupo numeroso donde hay niños y niñas, el subgrupo esté incluido. Pero el subgrupo. Sin embargo, la inclusión, que es el aspecto más grande que lo abarca todo, es dentro de ese gran grupo se encuentran todos aquellos sujetos que tienen alguna dificultad, algún potencial, alguna minusvalía, y están todos juntos. Y todos entre ellos, ese grupo y el subgrupo, es el grupo clase, con lo cual todos salen beneficiados, reforzados, potenciando sus capacidades y nutriéndose de lo que cada uno tiene. Los principios generales de la educación inclusiva son bastante numerosos, son 10, y no los voy a citar en este momento para no extenderme. Pero sí que me gustaría hablar nos gustaría hablar de qué es el bienestar socioafectivo.
Es el conjunto de factores biológicos, contextuales y relacionales que nos permiten sentirnos bien. Es un sentido global y holístico. Es sentirse bien con uno mismo y con el contexto material y social en el lugar donde se vive. Sin embargo, hay personas que tienen todas las necesidades básicas cubiertas, sin embargo pueden sentirse mal por otros motivos. También hay trastornos mentales que no son experimentados simplemente desde dentro hacia afuera, sino que el entorno también influye en el cómo viven esa situación. Lo mismo ocurre con nuestro bienestar social. Elementos contextuales que influyen: la presencia o ausencia, por ejemplo, del maltrato. Desgraciadamente, el maltrato puede aparecer en la escuela, con la pareja, en el trabajo. Veamos muy someramente el perfil psicológico de un maltratador psicológico, no físico. En muchos casos sufren problemas a nivel psicológico. Algunos han crecido en familias poco estructuradas o entornos propicios para desarrollar este tipo de personalidad peculiar. Hay rasgos que les delatan. El perfil de un maltratador psicológico ya no es específico porque no se recurre a la violencia física, sino se recurre al maltrato emocional. Al tratarse de una forma muy sutil de maltrato, proviene normalmente o con mucha frecuencia de las personas más próximas a nuestro entorno, como puede ser la pareja, la familia, los amigos. ¿Eso qué quiere decir? Que es más difícil de detectar y de frenar. ¿Cuáles son las secuelas que dejan estas personas? Se han realizado muchos estudios, pero en Minnesota y Rochester se analizaron 2.300 niños con edades comprendidas entre los 5 y los 13 años. Durante un periodo de 30 años, se descubrió que el maltrato psicológico deja huellas tan profundas como la violencia física, con los mismos problemas psicológicos de los niños que habían recibido castigos físicos. Otra investigación realizada en otra universidad a 51 mujeres con edades comprendidas entre los 18 y 45 años desveló que el abuso físico y el maltrato psicológico dejan huellas diferentes en el cerebro. Aquí no me extiendo. El maltratador tiene unos rasgos que lo califican, que lo denotan, ¿vale? Son intolerantes, muy autoritarios y controladores, tienen un pensamiento de todo o nada, son especialistas en la manipulación emocional, encantadores, al menos al inicio, muy críticos pero poco autocríticos, sufren la habilidad emocional, tienen una muy baja autoestima, son insensibles, hacen falsas promesas que jamás cumplen. Los trastornos de personalidad suelen ser trastornos de personalidad narcisista, antisocial y personalidad límite. No lo desarrollo. ¿Son conscientes del daño que causan? No siempre. En algunos casos, esta forma de relacionarse es la única que conocen porque han crecido en una familia disfuncional y poseen, o no poseen, mejor dicho, las herramientas psicológicas necesarias para relacionarse de una forma asertiva. Es probable que hayan sido incluso víctimas de maltrato emocional. Y si son conscientes, pero no les importa, es porque carecen de empatía y piensan que el fin justifica los medios. Por ello estos son los más peligrosos. Los tipos de maltrato que se pueden dar son físico, maltrato verbal, emocional, psicológico, maltrato infantil, abuso sexual, bullying, mobbing, maltrato digital o ciberbullying. Si hablamos de la cultura solidaria, diríamos que la solidaridad permite que las personas menos favorecidas reciban ayudas de quienes están en una situación mejor. Tiene una gran importancia en el bienestar socioafectivo, es decir, en las etapas vitales de la infancia, de la adolescencia, postadolescencia, adultez y edad madura. ¿Qué es la mediación? ¿Por qué llegamos a la mediación? Pues llegamos a esta porque por todo lo expuesto surge la necesidad de asesorar a las familias, a los tutores legales, al profesorado en aquellas situaciones de la vida cotidiana que con frecuencia
nos sobrepasa, con el fin de prevenir y poder evitar en nuestros hijos aquellas conductas disonantes socialmente. Muchos de los problemas de indisciplina y conflictos que se dan en los centros educativos parten de una deficiente comunicación entre padres, madres y profesorado, así como de una cada vez más escasa participación de las asociaciones de padres en la escuela y sobre todo en los institutos. La mejora de la convivencia y los modelos de regulación. Si la convivencia es pacífica, no existirían, o si fuera pacífica no existirían conflictos, sino más bien la situación donde estos se resuelven de una forma pacífica. Existen modelos sancionadores como el punitivo sancionador, con sus categorías y sus limitaciones, el modelo relacional víctima-agresor y el modelo integrado punitivo y relacional. Modelo integrado con actuación en 3 planos, que no lo vamos a desarrollar. La tipología general de los conflictos podríamos decir que son disrupción en las aulas, vandalismo, conflictos interpersonales, violencia física o violencia psicológica, incumplimiento de normas de funcionamiento en un centro, dejación de las tareas de estudiante o de profesor, fraude, corrupción, problemas de seguridad en el centro escolar, conflictos organizativos. La resolución de conflictos a través de la mediación. ¿Qué es la mediación? Es un proyecto que pretende abordar de manera pacífica los conflictos de convivencia y las relaciones interpersonales. Es una técnica basada en la convivencia y el respeto. Es un proceso por el cual las partes en conflicto se reúnen de manera voluntaria y en presencia de mediadores imparciales, se escuchan e intentan llegar a un acuerdo, el cual tendrá un seguimiento y posteriormente una evaluación. Las características básicas de la mediación son: es confidencial y voluntaria, potencia la empatía y la tolerancia, es un elemento educativo y social por el cual se aprende a restablecer la comunicación, exige honestidad, franqueza, voluntad de escucha y respeto al otro. Ninguno pierde, ambas partes salen beneficiadas, y es un método no punitivo, pero no excluye ni las amonestaciones ni los expedientes. ¿Qué hacen los mediadores? Facilitan el encuentro entre las partes, crean un clima de confianza y de confidencialidad. Son neutrales y se comunican de una manera correcta, adecuada, sincera y directa. No hacen juicios de valor, ni emiten opiniones que condicionen a las partes. Son pacientes y muestran voluntad de ayudar a resolver ese conflicto. Empatizan con las partes poniéndose en el lugar y participan de una escucha activa. La empatía es la característica esencial por la cual llevar a cabo una correcta mediación. Supone la capacidad de ponerse en el lugar del afectado y permite la comprensión mutua y los sentimientos, actitudes y motivaciones personales. Permite demostrarle a la otra persona que estamos comprendiendo qué es lo que le sucede. Veamos ahora el procedimiento de la técnica de escucha activa. No hay que mostrar ni acuerdo ni desacuerdo. Hay que utilizar palabras neutrales. Hay que adoptar una postura correcta, evitando mandar, dirigir, amenazar, sermonear, aconsejar, dar lecciones, consolar y o animar, aprobar o desaprobar, insultar, interpretar, interrogar e ironizar. Hacer preguntas abiertas y pedir aclaraciones sobre lo que no se ha entendido. Indagar y resaltar sobre los sentimientos que han afectado a la persona a la que estamos escuchando. Agrupar, ordenar y sintetizar la información que da el que habla, en relación a los sentimientos como los hechos. Repartir o repetir las ideas principales dando la oportunidad de corregir y o añadir lo que sea necesario. Se persigue que las partes en disputa expongan sus posiciones e intereses, que los implicados se escuchen mutuamente y propongan soluciones viables, y se intenta llegar a cabo un acuerdo satisfactorio para ambas partes. ¿Qué conflictos se pueden mediar? Las situaciones que impliquen una transgresión grave de las normas de convivencia no son susceptibles de ser mediadas, como el acoso escolar, las agresiones, la conducta disruptiva de índole grupal, transgresiones graves sobre las normas de convivencia, vandalismo, problemas de seguridad, fraude, corrupción, etc. De las lesiones a los valores. Desde la familia y pasando por el centro educativo,
deberían estar muy claros los derechos por la libertad, la justicia y la paz proclamados por la ONU. La humanidad avanza a pasos agigantados en muchos asuntos, pero parece que en otros se queda atrás. Tan importante es formarse, estudiar e investigar como lo es hacer un ejercicio introspectivo y analizar cuáles son los 10 valores que consideramos esenciales para una sociedad sana y comprometida. ¿Qué son los valores? Pues son el conjunto de virtudes de una persona en cuanto a su situación, su actuación, interacción y relación con el entorno. Se trata de valores éticos, morales, políticos, económicos y sociales, los que posee una persona y que dictan qué es lo que ve como correcto y qué no lo es. Gandhi dijo: mantén positivos tus valores porque tus valores se convierten en tu destino. El respeto, como valor, es por el que podríamos encabezar la lista, pero creemos que es el que merece la pena ocupar el primer puesto. Podrían seguirle la empatía, la responsabilidad, solidaridad, voluntad, la honestidad, la comprensión, el amor, el perdón, la gratitud. Apostamos nosotros férreamente en nuestra tarea educativa con alumnos de necesidades educativas especiales por actividades extraescolares, teatrales, de declamación, etc., con el objetivo de hacer de las dificultades del alumno una fuente de superación e inspiración saludables para compartir inquietudes y enriquecernos como personas. Resumiendo, dialoguemos con nuestros hijos e hijas para potenciar el entendimiento y el respeto. Colaboremos con el profesorado para disfrutar de una educación responsable e integral. Entre todos conseguiremos que sea un adolescente con valores sólidos y más tarde un individuo preparado para decidir, con criterio, con su propia personalidad de la sociedad en la que le ha tocado vivir y por encima de todo feliz. Desde aquí decimos: no huyas, no huyamos. Tenemos la responsabilidad compartida desde la infancia hasta la adolescencia, trabajando por una convivencia pacífica. Muchas gracias.